espirometría posterior al ejercicio, al minuto, a los 5 minutos, a los 10 minutos, 15, 20 y 30 minutos. Lo importante es tener una caída del volumen respiratorio más del 10% del basal para que la prueba sea positiva. ¿Hasta aquí algo que agregar, doctor? No, de hecho vas muy bien. Si quieres continuar y ahorita les hago como unos comentarios. Muy bien. Entonces, en cuanto a la clasificación del asma, primero tenemos que determinar objetivos de tratamiento y el tipo del paciente. Entonces, primero tenemos que definir el control de los síntomas. Si nuestro paciente está en un buen control, un control parcial, o si está fuera de control. Posteriormente, el riesgo futuro, que dependerá de su volumen respiratorio forzado, el primer segundo inicial, así como factores de riesgo que lo predispongan a exacerbaciones, a una obstrucción irreversible o los efectos adversos de los medicamentos. La gravedad, si los síntomas son intermitentes o persistentes, y también los fenotipos del asma, donde lo más importante es si esta asma es alérgica o no es alérgica. En cuanto al control de los síntomas, solamente tenemos que realizar 4 preguntas para saber hasta qué punto está controlado nuestro paciente. Si durante las últimas 4 semanas el paciente ha tenido síntomas de asma de día, durante al menos 2 días de la semana, si el paciente presenta despertares nocturnos por asma, si usa medicamentos de rescate por los síntomas más de 2 veces por semana, pero haciendo énfasis en que estos no se utilizan antes del ejercicio, y también si el paciente presenta limitación de las actividades por el asma. Dice que el paciente está bien controlado si no presenta ninguno. Si presenta de 1 a 2 de esas características, se dice que tiene un nivel parcialmente controlado, y no está controlado si responde sí a 3 de estas 4 preguntas. En cuanto al riesgo futuro de las exacerbaciones, para realmente definir el nivel de tratamiento inicial de mantenimiento en el adulto, tenemos que valorar el riesgo de evolución hacia una obstrucción irreversible, el riesgo de exacerbaciones, así como de los efectos adversos secundarios a los medicamentos que esté utilizando. Entonces, desde el valor del volumen respiratorio, el primer segundo, si es del 70%, tenemos un riesgo de obstrucción leve. Si es de 60 a 69, esta obstrucción será moderada, y menos del 60% tenemos un riesgo moderadamente grave y grave de obstrucción. Sin embargo, lo más importante es identificar los factores modificables, que pueden ser si tenemos síntomas o no controlados del asma, que dependerá de la dosis del medicamento, si se usa más de un vial de tratamiento de rescate al mes, y aquí lo importante es saber por qué lo está utilizando, si está utilizando adecuadamente, si estamos haciendo uso inadecuado del esteroide inhalado, ya sea por pobre adherencia o por mala técnica, si el volumen respiratorio forzado al primer segundo es bajo, si tenemos problemas psicosociales o los económicos, las comorbilidades del paciente, hábito tabáquico, o si tenemos eosinofilia. Los no modificables son, por ejemplo, los antecedentes hospitalarios del paciente, historia de intubación o internamiento por asma, y más de una exacerbación grave en los últimos 12 meses. Esto ya nos habla de que el paciente por sí mismo ya tiene predisposición a ese tipo de complicaciones. Factores de riesgo para desarrollar una obstrucción irreversible es aquel que no tiene manejo con corticosteroide inhalado, aquel que ya tenga exposición constante a humo de cigarro, ya sea porque es de su entorno familiar o laboral, por los agentes ocupacionales en caso de que su actividad laboral le predisponga a estar en contacto con esos agentes, o también por químicos. Un PEB1 inicial bajo, hipersecreción bronquial crónica, que puede ser diferencial con EPOC, y también eosinofilia en el paciente. Y factores de riesgo para los efectos adversos de los medicamentos, sobre todo por el uso de corticosteroides orales frecuentes, así como los inhalados a dosis altas, o una pobre técnica de inhalación. En cuanto a la gravedad, eso se va a establecer en base a la historia clínica, en el nivel de medicación que ya tenga el paciente y que sea necesario para controlar sus síntomas. Entonces, el nivel de gravedad solamente puede estratificarse o clasificarse una vez que ya ha recibido tratamiento durante varios meses y se encuentre estable. Este nivel de gravedad, por lo tanto, no lo podemos calcular al inicio del tratamiento. De acuerdo a su presentación, puede ser intermitente, persistente leve, moderada o grave. Lo importante es más o menos hacer énfasis en las veces que se presenta a la semana o cuántas veces se presenta al día. Intermitente, si menos de 2 veces por semana tiene síntomas diurnos o medicación de rescate. Si los síntomas nocturnos aparecen menos de 2 veces al mes, o si son una vez cada menos de 2 semanas, si no tiene limitación a la actividad, si su función pulmonar es de más del 80% y no ha presentado exacerbaciones.
Persistente leve, pues precisamente lo contrario. Más de 2 veces presenta síntomas diurnos a la semana, usa medicación de rescate más de 2 veces a la semana, los síntomas nocturnos aparecen más de 2 veces al mes, tiene ligera limitación de las actividades y ha tenido menos de una exacerbación al año. Bueno, que perfectamente también sería 0. En persistente moderado, cuando presenta los síntomas diario, cuando requiere medicación de rescate diario, cuando ya presenta síntomas nocturnos más de una vez por semana, tiene una limitación importante de las actividades, su función pulmonar es menor del 80, pero más del 60%, y ha tenido más de 2 exacerbaciones por año. Finalmente, la persistente grave, cuando los síntomas diurnos son varias veces al día, no solo una vez al día, cuando requiere medicación de rescate varias veces al día, los síntomas nocturnos son frecuentes, tiene una severa limitación de la actividad, su función pulmonar es menor del 60% y también más de 2 exacerbaciones por año. En cuanto al tratamiento no farmacológico, lo primero que hay que hacer es controlar, bueno, tiene varios objetivos, controlar los síntomas diurnos y nocturnos, así como reducción del riesgo, otra vez de exacerbaciones, de la pérdida de la función pulmonar, así como los efectos adversos de la medicación. Algunas de esas acciones son evitar el tabaquismo activo o, en la mayoría de estos pacientes pasivo, pues realmente ellos saben que tienen esa hiperreactividad al humo de tabaco, sin embargo, por su entorno no lo pueden suspender. Limitar la contaminación intradomiciliaria, ya sea con leña, con olores fuertes. Evitar realizar ejercicio físico al aire libre cuando tengamos mal clima. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, cuando el INMECA pues sí reporta que no se recomienda realizar actividades al aire libre, o como bien aquí, por contingencia, evitar exposición a animales en caso de que se presente alergia a la caspa de estos. También mejorar la ventilación en el hogar, evitar la humedad, evitar objetos que almacenen ácaros o sus deposiciones, como pueden ser alfombras, peluches, evitar alergenos sensibilizantes. La vacunación es muy importante en estos pacientes también, sobre todo por el riesgo de exacerbaciones, realizar ejercicios respiratorios, así como terapia cognitivo-conductual. Algunas acciones que no han representado mejoría, a pesar de que las hagamos aquí en el ISSSTE, son por ejemplo la acupuntura, ionizaciones en el aire, así como remedios homeopáticos o herbolarios. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos que recordar este ciclo que hemos visto continuamente. Implica evaluar, ajustar el tratamiento y posteriormente revisar la respuesta. Tenemos que incluir también el control de los síntomas, pero haciendo mucho énfasis en controlar los factores de riesgo y comorbilidades individuales de cada paciente. Entonces, primero, en cuanto al rango de evaluación, tenemos que confirmar el diagnóstico en caso de ser necesario, ¿no? Otra vez, si tenemos alta sospecha clínica, pero las pruebas no son suficientes, incluso podemos requerir una prueba terapéutica para demostrar que el paciente sí padece asma. Control de los síntomas y factores de riesgo modificables, como para la función pulmonar, que ya revisamos anteriormente. Valorar otras comorbilidades del paciente, sobre todo si tiene atopia o si tiene alguna otra enfermedad respiratoria o cardíaca. Valorar la técnica para el uso del inhalador y la adherencia al tratamiento, así como los objetivos del paciente o de los padres del paciente en caso de que sea un menor. Es decir, también no vamos a forzar a que el paciente esté utilizando constantemente el inhalador para poder tener los síntomas adecuados, sino que simplemente él se sienta bien con su enfermedad. En cuanto al ajuste del tratamiento, otra vez, tratar los factores de riesgo modificables y las comorbilidades, valorar estrategias no farmacológicas y también la medicación para el asma. Y finalmente, valorar la respuesta con las tablas que ya revisamos. Si el paciente ha presentado síntomas en la última semana, o cuántas veces los tiene a la semana, las exacerbaciones que ha presentado el paciente, si tiene efectos secundarios al uso de los medicamentos, también valorar constantemente su función pulmonar y, sobre todo, la satisfacción del paciente con su tratamiento y con su enfermedad. Entonces, desde 2019 se cambió el tratamiento inicial por parte de la GINA. Entonces, tenemos que identificar desde los siguientes pasos cómo vamos a tratar a nuestro paciente. En el paso 1, antes incluso podemos darnos el lujo de no dar ningún tratamiento y solo dar medicamentos de rescate. Sin embargo, desde 2019 ya se recomienda corticosteroides inhalados con formoterol a dosis bajas como rescate en esos pacientes, pero no nos limitamos únicamente a que ya no se deje nada más que el agonista beta 2. No sé que el paciente presente síntomas. Otras opciones que podemos utilizar es corticosteroide inhalado a dosis bajas cada vez que se toma también el medicamento de rescate, el beta 2 de acción corta. Y el tratamiento de rescate preferido, desde el paso 1 hasta el paso 2, pues sigue siendo corticosteroide inhalado con formoterol a dosis bajas según sea necesario. En el paso 2, que es una vez que ya se asegura que el paciente tiene adherencia al tratamiento como lo tiene indicado por su médico y tiene una correcta técnica con el inhalador, pues ya podemos utilizar corticosteroides inhalados a dosis bajas diario o corticosteroides más formoterol a dosis bajas según sea necesario.
en el tratamiento alternativo podemos agregar antagonistas de receptores de leucotrienos o corticosteroides inhalados a dosis bajas cada vez que se utiliza tratamiento de rescate. En el paso 3 ya tenemos corticosteroides inhalados más antagonista, pero de acción más larga. El ejemplo más común pues, es el salmeterol. Como tratamiento alternativo podemos utilizar dosis intermedias de corticosteroides inhalados o dosis bajas de corticosteroides más antagonista receptor de leucotrienos. Y como tratamiento de rescate, pues igual se recomienda corticosteroide inhalado más formoterol. Entonces, si vemos, a partir de 2019 cada vez está quedando más relegado el agonista beta-2 de acción corta. En el paso 4 ya utilizamos dosis intermedia de corticosteroides inhalados y también de salmeterol. Como tratamiento alternativo podemos dar dosis elevadas de corticosteroides inhalados, al cual podemos agregar tiotropio, que pues, es un antagonista muscarínico de larga acción, o también antagonistas de receptor de leucotrieno. Finalmente, en el paso 5, aquí la quina nos sigue recomendando que esto ya no queda dentro del médico general y del médico internista. Aquí ya requerimos forzosamente de alergología, los cuales pueden indicar dosis altas de corticosteroides inhalados y también se puede agregar otro tipo de tratamientos como anticuerpos contra IG, sobre todo el omalizumab, o también podemos dar incluso corticosteroides sistémicos. Aquí tenemos algunos de los fármacos más importantes. Otra vez, los agonistas beta-2 de corta acción, sobre todo el albuterol o salbutamol, como lo conocemos acá. Esta es la dosis, 2 disparos cada 4 a 6 horas. Y lo más importante aquí son los efectos adversos. Los más importantes pueden ser el temblor y la taquicardia en esos pacientes. En cuanto a los antagonistas muscarínicos de acción corta, como el hipatropio, pues lo más importante es que pueden causar bronquitis, y también pueden causar disnea y dolor de cabeza. En cuanto a los corticosteroides inhalados, pues realmente no hace mucho énfasis la guía sobre cuál es más útil o no, sino que más bien es el que tengamos disponible en nuestro sector. Entonces podemos utilizar fluticasona, budesonida, metasona. Lo más importante son los efectos adversos, otra vez, que pueden causar irritación de garganta, sinusitis, disfonía, candidiasis oral, que es uno de los más importantes que tenemos que revisar constantemente en nuestros pacientes, así como tos y dolor de cabeza. Los antagonistas de leucotrienos, el más importante, montelukast, los cuales pueden causar igual dolor de cabeza, dispepsia, fatiga y alteraciones en el estado de ánimo. Los beta-agonistas de larga acción, pues los más importantes, salmeterol, formoterol, igual pueden causar rinitis, bronquitis. Los antagonistas muscarínicos de larga acción, sobre todo el tiotropio, pueden causar boca seca, pueden causar faringitis, sinusitis, así como dolor torácico. Y finalmente, ya las otras terapias, los corticosteroides orales, pues pueden causar hipertensión, pueden causar aumento de peso, insomnio, osteoporosis y también necrosis vascular del hueso. Finalmente, los agentes biológicos como los anti-IG, sobre todo el omalizumab, pues lo más importante es para reducir el riesgo de exacerbaciones. Sin embargo, pues también pueden causar daño al sitio de elección, pueden predisponer a infecciones virales, sinusitis, faringitis, incluso pueden causar anafilaxis. Y lo más importante, pues solo puede ser recetado por un especialista en asma. Los antiinterleucina 5, los más importantes, mepolizumab y reslizumab, pues también pueden causar dolor de espalda, fatiga, dolor faringio, también reacción en el sitio de inyección. Recordar la vigilancia de los efectos adversos. Todo paciente tratado con corticosteroide inhalado a dosis altas o por vía oral por tiempo prolongado se tienen que vigilar estrechamente los síntomas indicativos de los efectos adversos sistémicos. Entonces, sobre todo si son niños, pues en cada consulta peso y estatura. Pero también en los adultos hay que valorar en cada consulta la presión arterial, descartar candidiasis oral, datos de insuficiencia suprarrenal. También anualmente en el seguimiento tenemos que realizar estudios de laboratorio, sobre todo valorando glicemia, perfil lipídico, examen general de orina, interconsultar oftalmología cada año por la de cataratas con efecto adverso también de los corticosteroides y eventualmente valorar densitometría ósea para estos pacientes. Finalmente, en cuanto a la crisis asmática, que de acuerdo a la literatura pues en mayores de 6 años en los adultos, tenemos que hacernos primero 3 preguntas cuando el paciente llegue a urgencias. Si el paciente tiene o no antecedente de asma, si el paciente tiene factores de riesgo para asma fatal, otras que tuvieron volumen respiratorio forzado bajo desde el inicio, que esté utilizando corticosteroide a dosis elevada,
que ya haya tenido antecedente de una hospitalización por asma, que esté en contacto constante con alergenos o con humo de tabaco, de leña, o alguna otra sustancia a la cual pudiera tener hiperreactividad. Entonces, tenemos que definir si la crisis es leve, moderada, grave, o si tenemos riesgo de un paro respiratorio inminente. Lo más importante acá es valorar desde el inicio la saturación de oxígeno, cómo habla el paciente, si presenta taquicardia, o si a la exploración física vemos el uso de músculos accesorios. Entonces, en una crisis leve moderada, el paciente se presentará con saturación de 90-95%, al aire ambiente, el paciente todavía te puede hablar en frases, no está utilizando músculos accesorios y su frecuencia cardíaca es menor a 120. El tratamiento en esos casos, únicamente si la saturación de oxígeno baja a menos de 92%, se nebuliza con salbutamol de oxígeno con FiO2 al 40%, y si ya llega a más de 92, pues únicamente se le da salbutamol con el inhalador y también con la máscara aérea o también el espaciador. Y se puede considerar el uso del corticosteroide oral o intramuscular en caso de que no haya respuesta. Una vez que se da este medicamento, tenemos que reevaluar a la hora o a las 2 horas. Si tiene buena respuesta, pues entonces su saturación aumenta a más de 92 y puede todavía presentar tos, sin embargo, pues el paciente ya se encuentra estable. Si presenta este escenario, pues entonces únicamente se le dará corticosteroide sistémico, vía oral, 5 a 7 días, o intramuscular por 2 días. Se le da salbutamol cada 6 a 8 horas por 5 días y posteriormente el mantenimiento se reevaluará. Si estaba en el paso 2, pues avanzará hacia el paso 3, o si estaba en el paso 3, pues avanzará al 4 y así sucesivamente. Y también se dará un plan de automanejo, en el cual se explicará otra vez cómo se tiene que utilizar el inhalador, se tiene que corroborar si efectivamente tiene una buena técnica de inhalación, si al aire ambiente el paciente puede monitorizarse y corroborar que tiene una saturación de más del 94%, y también se le indicará que intente controlar los factores de riesgo para exacerbación, ya sea eliminando la exposición a humo de tabaco, de leña, o algún otro reservorio que pudiera tener polvo o alguna sustancia a la que el paciente sea alérgico. Y finalmente se le dará cita de control durante 2 a 7 días. Si el paciente presenta una crisis grave, será aquel que llegue con una saturación menor del 90%, que tenga un habla entrecortada, que prefiere estar sentado, que no puede tolerar estar acostado y que esté utilizando músculos accesorios. En este caso, su frecuencia cardíaca oscilará entre 120 y 140. Aquí igual se le da oxígeno con FiO2 al 40%, se le da salbutamol, y aquí agregamos bromuro de hipatropio, y se le nebulizará cada 15 a 20 minutos hasta en 3 ocasiones. Se evalúa de nuevo a la 1 a 2 horas. Si mejora, pues igual vigilante estrecha y el mismo tratamiento que ya vimos. Si no mejora, entonces será un paciente con pobre respuesta. En este caso, la saturación sigue siendo menor al 90% y el paciente puede presentarse ya inestable. En este caso, ya no lo vamos a tener en triage, ya pasa a hospitalización. Aquí, igual, si continúa con saturación menor al 92%, aún que tenga ya FiO2 al 40%, se le seguirá nebulizando con salbutamol y bromuro de hipatropio cada 4 a 6 horas. Se le administrará corticosteroide sistémico por 5 a 7 días y también podemos considerar dosis intravenosa. Si el paciente mejora, pues igual se va de alta con el corticosteroide de 5 a 7 días más. Si no, pues entonces estamos ante riesgo de paro inminente y se tiene que trasladar a unidad de cuidados intensivos. El paciente que pueda llegar directamente con paro respiratorio inminente, pues será aquel que se presente confuso, con letargo, que tenga silencio a la auscultación del tórax y tenga una frecuencia cardíaca más de 140 por minuto, o que tenga bradicardia, o incluso que pueda estar presentando una arritmia. Este paciente va directo a unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, mientras se traslada por el equipo de paramédicos, pues entonces igual se le administra oxígeno con FiO2 al 40%, se le dará salbutamol con bromuro de hipatropio cada 15 minutos, y también se le dará hidrocortisona 200 miligramos intravenosos, así como preparación para ventilación mecánica en caso de que lo requiera. Y listo, doctor, esto sería todo sobre asma. Bueno, antes de pasar ahorita a lo que viene siendo enfisema, nada más como que varios apuntes que pues les van a llegar a servir. Ahorita que tienes como tal lo de la crisis asmática, en el caso de Gina, se me hace como un poquito confuso la cuestión de a veces del manejo, a quién hospitalizar o a quién no. De hecho, les había mandado con María, la cuestión del manejo.
según las guías o la clasificación de las guías españolas de GEM. La verdad es que al final de cuentas, en cuanto al manejo y clasificación y quienes llevan ahorita la pauta del manejo del asma y de todas ahora sí que de toda su extensión en cuanto al manejo y la prevención y la clasificación son los españoles. Entonces, sí les recomendaría también que le echaran un vistazo, sobre todo a las tablas que vienen en dicha guía, que es la GEMA 5.1. Ahorita también les voy a pasar todo como un material ya que tengo yo como más resumido de todo lo de la guía, para favorecerlos un poquito más en entender varias cosas y viene tomado de varios artículos. La cuestión ahora del manejo, que ha cambiado y que no, la verdad es lo que les comento, en cuanto al manejo de la gema, los españoles ya llevan esta terapia del cambio, el abandonar un poquito más el salbutamol o los agonistas de acción corta, porque ya la Gina ya los ha estado apenas considerando más recientemente, pero esto se debe a como 4 estudios muy relevantes, que son los estudios Sigma 1, que el Sigma es con Y, que pues se demostró como tal que se podía prevenir hasta en un 64% la tasa de exacerbaciones con el uso del corticosteroide, que en este caso más formoterol, a diferencia de solamente estar usando los de acción corta. Después vino otro estudio que era el Sigma 2, que en ese, pues como tal, se demostró que ya más particularmente que la combinación de budesonida con formoterol no era como tal inferior para controlar la sintomatología y pues que a su vez también reducía la tasa de exacerbaciones comparado con el uso de monoterapia de la budesonida. Entonces, a partir de aquí y también en base a los estudios del START y del Práctica, también se demostró que pues, el formoterol y la budesonida a demanda ayudaban a un mejor control de los síntomas y a una reducción de las exacerbaciones, comparado esto contra el salbutamol. Entonces, a partir de ahí, es como ya ahorita la Gina, como pueden ver, les pone ya en su última guía lo que les dice track 1 o track 2 en cuanto a los pasos del manejo. Como tal, el track 1 ya lo que pueden ver es de que ya se elimina como tal la diferenciación entre un step 1 y un step 2 o un paso 1 y un paso 2 y los combina y solamente hace la recomendación del usar el corticosteroide más formoterol a uso de demanda. Ahora, el track 2 o la vía alternativa, ese pues todavía te considera lo que antes se hacía, que era tomar el salbutamol a dosis de demanda. Ahora, ¿qué se van a enfrentar ahorita ustedes en la clínica en base a esto? Yo a los pacientes que tengo, que llego a ver como con manejo y control del asma, o más recientemente que les inicio tratamiento, sobre todo les comento la cuestión de que, o van a percibir en ellos, de que son pacientes que están tan acostumbrados ya al manejo de salbutamol que de plano no lo quieren dejar. Entonces, ahorita sí yo lo que les recomiendo es de que traten de ir permeando un poquito más la idea en ese tipo de pacientes del uso del corticosteroide a demanda, porque como les digo, se ha demostrado que tiene una menor, que previene mejor las exacerbaciones y mejora el control de los síntomas a diferencia del asma. ¿Qué me han dicho los pacientes? Pues al final de cuentas ellos prefieren el salbutamol porque más o menos el esteroide dura de 15 a 20 minutos en hacer efecto y el salbutamol es un efecto inmediato. Pero a la larga, pues el control y la prevención de exacerbaciones es mejor con el uso de los corticosteroides, ¿sale? Entonces hay que tomar en cuenta mucho a esos pacientes. Y sobre todo, yo les sugeriría que les digan que pueden tener ahí su salbutamol de respaldo, pero sí que empiecen a usar como tal ya el esteroide inhalado más el formoterol como terapia de rescate, ¿sale? Ahora, ¿en qué pacientes sigue estando indicado el salbutamol como manejo? En los pacientes que se ha demostrado mediante reto bronquial la presencia de asma relacionada con el ejercicio. También, si son pacientes que durante el ejercicio, debido a los cambios de temperatura que se realiza por la hiperventilación, si son pacientes que presentan asma de este tipo, es la única indicación ya ahorita, según las últimas guías y los últimos estudios, que no ha sido rebasado el salbutamol en cuanto a ese manejo. ¿Cuál es la indicación? 10 a 15 minutos antes de empezar a correr o hacer la actividad física, se pueden dar de 1 a 2 disparos de salbutamol.
Nada más, es la única indicación que se tiene hasta ahorita. En cuanto al manejo, en cuanto a otras alteraciones que les podría comentar, comentaba ahorita Alberto de la cuestión del manejo del diagnóstico a partir de la espirometría. Como tal, pues tanto la GINA como la GEMA, incluso la guía mexicana, que es más o menos una copia de lo que viene siendo la GINA y la GEMA, eh, bueno, como tal tenemos que la definición debe ser una reversibilidad de esa vía aérea o del proceso de obstrucción mediante la primera espirometría. Pero hay que tomar en cuenta mucho los antecedentes de los pacientes. Hay pacientes, bueno, tenemos pacientes nosotros aquí en la clínica que pueden comenzar con asma desde la infancia. Ellos están completamente controlados o tienen síntomas de la infancia sin diagnóstico y a partir de ese momento se les realiza una espirometría y pueden ver que ellos no tienen una reversibilidad. Pero ¿a qué se debe esto? No es de que no tengan asma. El problema es que el proceso del asma como tal hay que definirlo como un proceso inflamatorio persistente de la vía aérea. Entonces, como bien decía Alberto al principio, obviamente cualquier proceso de inflamación va a llevar a la postre un proceso de remodelamiento a nivel de la vía aérea. Entonces, puede ser que sea tanta la extensión o tanto el tiempo de evolución de ese periodo de inflamación, que hay pacientes que sufren un remodelado de la vía aérea a tal grado que hay una hipertrofia de esa pared bronquial y por más que se realice o que se tenga el efecto deseado con el broncodilatador, al final de cuentas la apertura o la apertura de esos bronquios no es tal o no llega a tal punto que se va reflejado en una espirometría. Entonces hay que tomar mucho en cuenta esos pacientes, sobre todo en cuanto a los antecedentes de inicio de síntomas. Si es de larga evolución, son pacientes que muy probablemente cuando hagan una espirometría de escrutinio, de seguimiento o diagnóstica, no van a salir como tal, o no les van a cumplir como tal los criterios de reversibilidad en cuanto al manejo. Ahora, otra cosa muy importante que van a ver ustedes, ¿cuál es la cuestión en cuanto al asma en el embarazo? Muchas veces les va a llegar cualquier persona que va a tener cierta duda, sobre todo ginecología, que es a lo que nosotros nos piden muchas valoraciones en cuanto al manejo de las pacientes con asma. Bueno, ¿cuál es la recomendación actual en cuanto al embarazo? En ese tipo de pacientes como tal, la tasa de exacerbaciones de asma y de empeoramiento de los síntomas durante la gestación es 1 de cada 3 mujeres, entonces sí es un porcentaje alto. Ahora, ¿cuándo se presentan más y cuándo hay que estarlas vigilando más? Precisamente a partir del segundo trimestre. ¿Sale? Ahí las exacerbaciones y el control del asma, de la sintomatología, ya se pueden deber a ciertos cambios mecánicos y hormonales. Entonces, o también que hay ciertas pacientes que llegan a suspender o a reducir el tratamiento del asma. Ahora, también ese tipo de pacientes son más susceptibles a los efectos de algún tipo de infección viral y pues eso también es un factor de riesgo para que presenten ese tipo de exacerbaciones. Ahora, ¿cuál es como tal el tratamiento? La verdad es que no hay como un tratamiento con ellos, solamente es vigilancia y prevención de la sintomatología. Muchas pacientes me han llegado que pues la verdad son más busas que otras y ellas revisan como tal la medicación y van a ver que sobre todo el uso del esteroide en lo que viene siendo los frascos, ya sea de budesonide, de lo que tengan, sí viene como tal marcada una figurita de como contraindicación en el embarazo, pero en esos casos sí hay que calmar mucho a los pacientes que en cuanto al uso del esteroide pues no se va a ver reflejado como tal en algún tipo de efecto sobre el embarazo. Ahora, ¿cuál es? Como les decía, dentro del tratamiento, en esos casos es continuar con el tratamiento tal y como está para hacer el control de síntomas. Si es necesario aumentar dosis de esteroides, se realiza un aumento, pero nunca se debe de reducir el paso. Si tenemos, por ejemplo, ahí a un paciente en un paso 3, según el track 1 o el preferido, que es el primero, a dosis bajas de corticosteroide inhalado, al final de cuentas, lo único que pueden hacer es subir un paso 4, ¿sale? Nunca deben bajarlo a un paso 2 y siempre tienen que estar en prevención de ello. Ahora,
cada cuánto van a seguir a esos pacientes. Por lo regular, incluso por normativa federal, tenemos que hacer una valoración de los pacientes con asma de forma mensual a partir del segundo trimestre. A partir de la semana 33 ya se tiene que hacer un seguimiento semanal, ¿sale? Y sobre todo también les recomiendo que para cuestión del manejo ahora sí que del parto, ya sea de forma quirúrgica, o sea, ya de parto natural, sí hay que estar en comunicación, por lo menos con las pacientes, acerca del seguimiento que lleva ginecología. Si es un control prenatal por un embarazo de alto riesgo, hay que estar hablando y hay que estar en comunicación y enterados de si los ginecólogos están considerando un parto natural, si los ginecólogos están considerando una vía quirúrgica para la resolución de ello, porque en dado caso de que se necesite una resolución quirúrgica, ahí se va a tener que hacer una valoración, ya sea por neumología o por ustedes en cuanto a las recomendaciones pre y posoperatorias de esa paciente, ¿sale? Ahora, otra recomendación es que pues también nos atañe un poquito a nosotros aprender eso, es la primera causa de que un tratamiento contra el asma no funcione, es prácticamente que los pacientes no saben usar el inhalador, ¿sale? Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta y nosotros aquí en neumología somos muy reacios y somos como un poquito más disciplinados en cuanto iniciamos un tratamiento, estar valorando al paciente. Le damos la receta, va a la farmacia y lo regresamos. Lo regresamos ahí en un tiempecito entre paciente, le hacemos examen, nosotros le explicamos cómo se debe usar, le hacemos el ejemplo de cómo se debe, de cómo lo haga y después vemos cómo lo hace él, corregimos errores y se puede ir. Siguiente consulta, si vemos que es una consulta de seguimiento igual. Volvemos a hacerle ahora sí como un tipo de examen que nos demuestre cómo se está apoyando con el inhalador para corregir ciertos errores, porque sí tenemos muchos pacientes o sí hemos detectado pacientes que vienen referidos al tercer nivel que pues nos los envían por asma de difícil control o asma grave, pero sí detectamos algunas deficiencias en cuanto al manejo del inhalador que pues nos hacen como tal revalorar el caso e ir con una dosis reducción de ello, ¿sale? Ahora, también en cuanto a la cuestión de asma o en nuestra población, también hay que recordar que uno de los factores más o que se relaciona mucho con el diagnóstico de asma también son los pacientes con obesidad. Entonces hay que tomar mucho en cuenta también con eso como un factor de riesgo para mal pronóstico y en cuanto a la consideración de que los pacientes con obesidad en nuestro país pues pueden llegar a presentar algún tipo de afectación. Ahora bien, como decía Alberto, pues ya va a haber pacientes en los cuales no podamos como tal alcanzarlos con el manejo con esteroide o con terapia inhalada y sí vamos a tener que echar mano un poquito, apoyarnos de los servicios, por ejemplo, de alergología. Como recomendación, por lo regular, cuando llega algún paciente con asma, también hay que solicitar de primera los estudios de biometría hemática para la valoración de los eosinófilos. Si se puede realizar también la solicitud de una valoración de eosinófilos en esputo, también se lo recomiendo que se haga de primera vez. Y también unos niveles de IgE, ¿sale? Sobre todo para ver si esos pacientes son candidatos a un tipo de terapia biológica como el omalizumab. Pero esos pacientes, pues por lo regular ustedes los pueden llegar a detectar, pero como les decía, el tratamiento ya también de nuestra parte, pues ya corre mucho aparte del servicio de alergología, ¿sale? Ahora, no sé si tengan alguna duda o si quieres mejor seguir con lo de enfisema, Alberto. Sí, doctor, estamos bien. Sí. Bueno, entonces, continuando con la clase, vamos a ver rápido, enfisema, la cual es una dilatación patológica permanente de las vías respiratorias distales, sobre todo afectando los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, así como los sacos alveolares. Y esto es por la destrucción de las paredes de las vías respiratorias. Sin embargo, en este caso no presentaremos cambios fibróticos. Y lo más importante es que esta destrucción va a interrumpir el intercambio de gases y provoca un defecto obstructivo en la ventilación. La etiología puede ser por tabaquismo, sobre todo cuando esto se presenta a partir de los 40 años, deficiencia de la alfa-1 antitripsina cuando esta aparece antes de los 40 años, cuando presentamos exposición ambiental u ocupacional a sustancias químicas, cuando presentamos infecciones tumorales recurrentes, así como una probable aparición en edades tempranas al consumo de marihuana.
En cuanto a la fisiopatología, tenemos una inflamación crónica. Esta puede aumentar la cantidad de polimorfos nucleares, así como macrófagos en la vía aérea. Y esto puede ser provocado por infecciones bacterianas o virales recurrentes, por cambios en la microbiota del tracto respiratorio, por ejemplo, con incremento en la población de proteobacterias y disminución de firmicute y de bacterioides, también por infecciones virales latentes que finalmente van a derivar en mayor expresión de mediadores inflamatorios, así como de adhesión, y también la secreción elevada de elastina y colágeno. Todos estos va a generar mayor estrés inflamatorio y por lo tanto destrucción de la matriz extracelular. Esto también se va a ver reflejado como mayor nivel de estrés oxidativo, que pues por distintas vías, como puede ser la acetilación de las estonas, la liberación de NF-κB, la activación de más bien la inactivación de inhibidores de proteinasa, mayor cantidad de autoanticuerpos, daño al DNA, así como elevación de los factores de crecimiento, van a provocar inflamación constante, muerte celular, envejecimiento acelerado, así como alteraciones en la vía aérea. La clasificación, pues los tres que ya conocemos desde el pregrado, centrolobular, panlobular y también paraceptal. En cuanto al centrolobular o acinar, pues es más común en los fumadores. En cuanto al panlobular o panacinar, es el que prevalece en los pacientes con deficiencia de alfa-1 antitrypsina, y en el paraceptal, pues no tiene como un predominio entre si es más en fumadores o en pacientes con deficiencia de alfa-1 antitrypsina. Lo importante es saber que a nivel de la vía respiratoria, cuál va a ser el elemento que esté afectado. Entonces, el centro lobular, pues como se puede ver aquí, que está en el centro de la vía aérea, y el panlobular o el acinar, pues que está más distal. Entonces, el paraceptal, pues igual recorre un poquito más hacia allá. En cuanto al cuadro clínico, vemos que el fenotipo clásico va a ser un adulto de la quinta década de la vida. Generalmente esta enfermedad es más común en pacientes con tabaquismo, de larga evolución, con tos productiva y también presente en dificultad respiratoria. Otros datos son, este es el clásico soplador rosado, el que es delgado, el que tiene esta coloración de su piel, que va a ser caquéctico, también para diferenciar del soplador azul, que va a presentar sibilancias, que va a presentar taquipnea, que va a presentar también uso de músculos respiratorios accesorios, así como el tórax en tonel. Y va a presentar síntomas muy similares a los que ya vimos anteriormente: dificultad respiratoria, tos, fatiga y, muy importante, la pérdida de peso en estos pacientes. En cuanto al diagnóstico, igual es por espirometría, donde tenemos reducción del FBC o la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y también va a ser menor a 0.7. La gravedad, pues, se va a definir de acuerdo al valor predicho del volumen expiratorio forzado al primer segundo, siendo gravedad leve cuando eso es mayor al 80%, moderada cuando es menor al 80%, pero mayor al 50%, grave cuando es menor al 50%, pero mayor al 30%, y muy grave cuando es menor al 30%, igual al COLT que se utiliza para el EPOC. Y también, en este caso, se valora con la prueba de reversibilidad. Sin embargo, es lo contrario al asma. Aquí vamos a tener ausencia de mejoría posterior al uso del broncodilatador. En cuanto a la radiología, que es donde más énfasis lo decía el doctor, vamos a tener alteraciones a nivel de una placa. Podemos observar presencia de destrucción pulmonar, así como alteraciones en el patrón vascular y aumento de volumen pulmonar. Cuando estamos en una radiografía lateral, podemos encontrar datos de atrapamiento aéreo, con esa radiolucidez que se observa en la radiografía. Podemos observar también aplanamiento diafragmático y aumento del espacio retroesternal y también retrocardíaco. En caso de que estemos en una radiografía AP, pues vamos a encontrar datos de atrapamiento aéreo. Vamos a encontrar el diafragma que está descendido, vamos a encontrar los arcos costales horizontalizados, vamos a tener disminución de la trama vascular, como se puede observar acá, vamos a presentar también con gota, y también mayor hiperlucidez, también radiolucidez, en todo el parénquima pulmonar. En cuanto a la tomografía, podemos encontrar datos de atrapamiento aéreo. Aquí vamos a encontrar retención de aire en el pulmón, que va a ser distal a la obstrucción, como se va a observar acá. Y sobre todo, al final de la expiración, se pueden observar áreas con atenuación menor, pero sin embargo, no vamos a presentar una reducción importante del volumen. Sin embargo, pues sí se va a ver disminución de la densidad en todas estas áreas, pues es el aire que está ahí atrapado. Podemos presentar ampollas, que vemos que son espacios pequeños que están rellenos de aire dentro de la pleura visceral, sobre todo, eso es para diferenciarlo de otras patologías. Y estos no suelen ser mayores de 1 centímetro de diámetro.
van a tener apariencia quística, con pared delgada, pero como se puede observar acá, que va en continuidad con la pleura. Podemos encontrar bulas, que son las que ya miden más de 1 centímetro, y también están delimitadas por una pared delgada. También vamos a encontrar cambios enfisematosos del pulmón adyacente. Sin embargo, la diferencia entre una ampolla y una bula, pues prácticamente es el tamaño, pues ambas son imágenes quísticas que son dependientes de la pleura y únicamente tienen aire en su interior. Podemos también ver por la tomografía los tipos de enfisema. En cuanto al centro lobulillar, pues vamos a encontrar áreas centrolobulares con disminución en la atenuación. Generalmente no va a tener una pared visible importante. Son de distribución no uniforme y van a estar sobre todo en los lóbulos superiores. En cuanto al paralobulillar, pues vamos a tener afección predominante del alveolo distal, así como del ductus y sus arcos. Vamos a ver que también están rodeados por superficie pleural y también por septos interlobulillares, así como van a presentarse en regiones subpleurales y peribroncovasculares, que también van a estar separadas incluso por septos. Y también pueden llegar a presentar bulas en algunos casos. Finalmente, el panacinar, pues tiene una disminución generalizada del parenquima pulmonar. Vamos a tener reducción en el calibre de los vasos sanguíneos en el área afectada. Afecta a todas las porciones del acino y también del lóbulo pulmonar secundario, y se va a encontrar sobre todo en los lóbulos inferiores. Entonces, aquí tenemos una comparación de los 3 tipos de enfisema. Tenemos otra vez el paracetal, que va a ser subpleural con paredes finas, corresponde a centros interlobulillares. El centro lobulillar, donde tenemos pocos pequeños que van a ser centrales, que algunos van a tener alguna pared, o no pueden presentarla, y también se va a encontrar sobre todo en lóbulos superiores. Y el panlobulillar, donde tenemos áreas hipodensas que van a estar atravesadas por vasos, vasos que van a ser en pequeña cantidad y también de pequeño tamaño. En cuanto al tratamiento, tenemos 2, farmacológico y no farmacológico. En cuanto al no farmacológico, como la etiología más frecuente es por tabaquismo de larga evolución, pues se recomienda cesarlo inmediatamente. También se recomienda vacunación antiinfluenza anual y antineumocócica de 23 serotipos. Se recomienda oxigenoterapia a largo plazo en los pacientes que tengan saturación menor al 88% o una presión de oxígeno inferior a 55 milímetros de mercurio, independientemente de si es en reposo o con esfuerzo. Y también se puede considerar cirugía de reducción de volumen pulmonar en pacientes con enfisema que tengan alguna ampolla o una bula importante. Sin embargo, pues esto queda como en última instancia. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, pues es exactamente el mismo que llevamos mañana en cuanto al EPOC. Sin embargo, pues igual se utilizan los grupos A, B, C y D de Gold para definir la terapia. Entonces, recordar que se define de acuerdo al puntaje del MMRC o el CAT y a las exacerbaciones que haya presentado el paciente. 0 a 1 exacerbaciones que no deriven en ingreso hospitalario corresponderá a grupo A o B, siendo la diferencia si tiene un CAT menor o mayor a 10. Si tenemos un paciente que solo tuvo o una exacerbación que no requirió hospitalización y un CAT menor a 10, pues solo se recomienda un broncodilatador, generalmente se utiliza salbutamol. Si tenemos un grupo B, que es el paciente que tiene igual una exacerbación que no requirió ingreso hospitalario, pero ahora tiene un CAT mayor a 10, pues se recomienda un broncodilatador, pero de larga duración. Eso podemos utilizar aquí salmeterol. Si tenemos más de 2 exacerbaciones, pero tenemos un CAT menor a 10, pues se puede utilizar LAMA. Y si tenemos un paciente que ya tiene más de 2 exacerbaciones moderadas o más de una que derivó de una hospitalización, pues ya podemos utilizar incluso corticosteroides inhalados más LAMA. Y pues, eso, doctor, sería todo igual de enfisema. ¿Algo que quiera agregar? Sí, ok. En cuanto, nada más recomendación, ahorita, a lo mejor porque viene así una expresión del doctor, pero como tal, el manejo de la espirometría o de la realización de maniobras de Valsalva, yo lo dejo en los pacientes con enfisema en un segundo tiempo. La verdad es que ya cuando tenemos a pacientes a nivel o con detección de atrapamiento aéreo, la verdad es que sí vale la pena realizar una tomografía, un estudio de imagen previo a realizar algún estudio de función pulmonar, porque la verdad no sé si algún día hayan tratado de hacer una espirometría, la verdad es que es una maniobra muy difícil, nosotros no estamos como tal acostumbrados, incluso en gente sana llega a costar trabajo, y es la realización es prácticamente la realización de un esfuerzo mayor para realizar ese tipo de procedimiento. Entonces, una de las contraindicaciones que nosotros a veces tenemos en el laboratorio de fisiología pulmonar, que es como una
indicación relativa son los pacientes con enfisema. Porque al realizar la maniobra sí se puede presentar el caso en el que alguna bula, algún quiste, alguna bleta o alguna zona muy sensible de ese parénquima pulmonar, debido a la maniobra, puede hacer que se aumente la presión dentro de esa vía aérea y puede hacer que se reviente esa lesión y provoque una fuga aérea y provoque evidentemente lo del neumotórax, que era lo que veíamos ayer con Chel. Entonces, esa cuestión yo sí se las dejo como que mejor la prefieran en un segundo plano. Ahora, muy importante es la cuestión de la imagen. Por eso le pedí a Alberto que pusiera la imagen de los 3 tipos de enfisema. Lo único que ustedes necesitan es aprenderse este tipo de imágenes. Como vemos, el enfisema centrolobulillar, vamos a dividir nuestro tórax en la tomografía a partir de lo más central, evidentemente lo más anexo a lo que viene siendo el mediastino, y lo más distal, lo más pegado hacia la pared costal. Vean cómo el enfisema centroacinar como tal tiene una tendencia más hacia estar en el centro, ni siquiera ni pegado muy hacia la región costal, ni muy hacia la región mediastinal. Entonces, son pacientes que por lo regular van a respetar la región subpleural, ¿vale? Los enfisemas centrolobulillares nunca les van a llegar a afectar la región subpleural, que vamos a definirla como la porción del parénquima pulmonar anexa a la pared torácica, ¿sale? Entonces, es un tip para que ustedes vean que si no ven que está afectando la región subpleural, lo más probable es de que sea un enfisema centrolobulillar, y a partir de eso, evidentemente, ustedes van a empezar a manejar cierto grado de teorías acerca de la etiología que puede estar causando ese enfisema en el paciente. Ahora, yéndonos al enfisema paraseptal, es todo lo contrario, que es lo que vemos que las regiones centrales y las regiones que afectaba ese enfisema centrolobulillar están respetadas. Prácticamente la porción del parénquima central del pulmón está respetada. Pero a diferencia del centroacinar, en este caso sí vamos a tener la afectación de esa porción subpleural, que ahí en la imagen de lado podemos ver en la parte inferior o bueno, más posterior del pulmón, esa región. Eso pues al final de cuentas les va también a dar cierta información acerca del tipo de enfisema que está padeciendo el paciente y obviamente de acuerdo a la etiología. No hay que confundir este tipo de lesiones enfisematosas a la presencia de fibrosis, ¿sale? Porque también a veces llego a ver tomografías donde incluso algunos recientes me llegan a confundir procesos de enfisema como con procesos de fibrosis que a veces pueden llamarles como el panal de abeja, que es algo distinto y es en el contexto de una enfermedad intersticial y tiene otros criterios. Entonces hay que tomarlos muy en cuenta que si es una afección que respeta la región subpleural, lo más probable es que sea un centrolobulillar. Si es una que afecte la región distal o bueno, subpleural, lo más probable es de que sea un enfisema paraseptal. Y obviamente, en el caso de la figura C, tenemos el enfisema panlobulillar. Este tipo de afectación, pues vemos, ataca tanto las porciones centrales como las porciones subpleurales. Entonces, este tipo de pacientes pues son daños catastróficos que nosotros tenemos en esas zonas y que pues hay que tomar mucho en cuenta para sobre todo etiologías. ¿Qué etiología se tiene que descartar en cuanto veamos esto? Un déficit de alfa-1 antitripsina. Les voy a ser honesto, es una de las patologías más raras que tenemos en neumología, pero a veces es de las que a veces yo les comento que son de las que más queremos diagnosticar todos los que nos dedicamos a la neumología. Entonces, sí hay que descartar esto, ¿sale? Y nada más la cuestión, otra recomendación, pacientes con enfisema pulmonar, que es lo que pues por lo regularmente vemos, por eso va un poquito más de acuerdo a lo que viene siendo primero realizar el escrutinio por imagen antes de una prueba de función pulmonar. Al final de cuentas, las pruebas de imagen van a arrojar más datos. ¿Por qué? Hay una tasa de hasta 5 a 6 veces más probabilidad que un paciente con enfisema pulmonar llegue a presentar cáncer de pulmón. Entonces, créanme, muchas veces la detección de un nódulo pulmonar, que es como a veces se presenta, es un poquito más urgente empezar a tratar eso que tratar el enfisema, porque al final de cuentas la cuestión de la funcionalidad de la vía aérea
pues de cierta forma, si controlamos, si tenemos el tratamiento adecuado con esos pacientes en relación a la enfermedad pulmonar obstructiva, se puede sobrellevar y se puede llevar de cierta forma, pero muchas veces la detección de un cáncer de pulmón en este tipo de pacientes es un poquito o eleva más la mortalidad hacia ese lado que hacia la presencia del enfisema. ¿Qué criterios van a tener que buscar o que se tiene según las guías GOLD en cuanto al escrutinio de cáncer de pulmón en pacientes con EPOC? Los criterios son pacientes mayores de 55 años, que pacientes con enfisema pulmonar y pacientes con una elevación, con un antecedente de tabaquismo mayor a 30 paquetes año. Recordar cómo sacamos ese índice de paquetes año, al final de cuentas es el número de cigarros que fuman al día por el número de años que lo llegaron a fumar entre 20, ¿sale? Con eso van a sacar ustedes su índice de tabáquicos y su índice de paquetes año. Si se tiene esos tres, pues es un indicativo y es un punto de buena práctica que tenemos que someter a nuestro paciente a un escrutinio hacia cáncer de pulmón, ¿vale? Ahora, la cuestión del manejo del enfisema, pues al final de cuentas viene siendo el mismo manejo en cuanto a su estadio o a su panel de POC, que ya esté ahí en un grupo A, que pues por lo regular son grupo D o grupo C. Al final de cuentas, ese tipo de pacientes, pues hay que cuidar mucho la tasa de exacerbaciones. También tienen riesgo de exacerbaciones por enfermedades infecciosas, entonces se tiene que sobrellevar. ¿Que hay tratamientos para ello? Sí los hay, pero honestamente aquí en México solamente he visto a 2 pacientes. ¿Qué tratamiento tenemos? Uno es la cirugía de reducción pulmonar. Por lo regular, las reducciones pulmonares pues son un protocolo largo, pero en cuanto al manejo quirúrgico, pero se tiene ahorita la bendición de que se puede realizar el tratamiento mediante broncoscopia intervencionista. ¿Cómo se lleva a cabo? Nosotros cuando metemos el broncoscopio llegamos a dejar ahí unos coils sobre el bronquio o se puede hacer mediante ablación con vapor de ese bronquio para cerrar como tal el bronquio con mayor afectación del enfisema. ¿Sale? Al realizar nosotros eso, podemos realizar una mejoría de los síntomas de ese paciente con una mejoría de los síntomas y un control de los síntomas y exacerbaciones de 6 a 12 meses. Después de los 12 meses se tiene que hacer una revaloración y comparándola con el tratamiento de base que tengamos del paciente para verificar si vale la pena o no realizar otra vez un procedimiento de este tipo. ¿Sale? La segunda cuestión que está indicada para el manejo del enfisema es el trasplante pulmonar. Sin embargo, el trasplante pulmonar, pues aquí en México, a menos de que estén en algunos estados como Monterrey, que es ahorita donde más trasplante pulmonar se realiza, la verdad es que no es muy accesible. Son pacientes muy, muy, muy seleccionados que llevan un protocolo largo para la realización. Prácticamente este tipo de pacientes lo único que se puede realizar, digamos, en un mundo real y poniendo los pies sobre la tierra, es realizar el manejo de tratamiento farmacológico, evitar las complicaciones, por ejemplo, que en este caso los pacientes son de neumotórax y solamente realizar como tal ese tipo de manejo y los escrutinios para cáncer de pulmón, ¿vale? Otra cuestión que si ustedes quieren valorar ya con porcentajes enfisema pulmonar, es la cuantificación del enfisema, pues se puede hacer por nada más pidiéndole al radiólogo de ahí de su hospital que le realice una densitometría pulmonar, ¿sale? Realizar una densitometría pulmonar no es nada complejo, es solamente pasar el estudio tomográfico por un programa especial que tienen todos los tomógrafos casi prácticamente aquí en México, pero que pues casi nadie o no estamos tan acostumbrados a pedirlos. Cuando realizamos esa densitometría pulmonar, nosotros vamos a poder detectar de forma cuantitativa el porcentaje de enfisema de nuestro pulmón y sobre todo esto tiene repercusión a nivel de manejo porque el médico radiólogo tiene la obligación de realizarte una densitometría, reportarte el porcentaje de enfisema que vas a tener a partir del lóbulos, ¿sale? Te lo va a hablar acerca de cuál es el más afectado, digamos, si es el lóbulo superior derecho el más afectado en cuanto al enfisema, a diferencia de los demás lóbulos, ahí tienes una indicación clara de que se le puede realizar a ese paciente algún tipo de procedimiento intervencionista para hacer una reducción pulmonar de esa zona. Entonces, muy importante, de hecho le pasé algunas,
imágenes y diapositivas a Alberto, que se me olvidó comentarle para que lo pusiera, pero si se las llega a pasar, ahí vienen como tal la ejemplificación o algunas figuras de cómo se realiza ese procedimiento. Les digo, no es nada del otro mundo, no se requiere una preparación especial, solamente es anexarlo a su hoja de petición y la verdad es que el radiólogo tendría que nada más pasarlo por ese programa, así es como se realiza la cuantificación. Ya hay otros tipos de procesos para cuantificación del enfisema, pero son un poquito de estudios mucho más limitados, como viene siendo la resonancia magnética con gases hiperpolarizados, pero pues esos son estudios que ni siquiera en países de primer mundo se llegan a realizar y son solamente utilizados en estudios clínicos, ¿vale? No sé si tengan ahorita alguna duda. No, ninguna. Bueno, no sé. Ok, no sé si les llegaron a pasar la bibliografía que les había pasado acerca de estos temas. Creo que no. Creo que no, si no lo vemos con Mari, a lo mejor vemos dónde lo subió. No, doctor, parece que no la recopilamos. ¿Se la envió a la doctora Mari Carmen, Doc? Sí, se la pasé a ella, pero no hay ningún problema. Ahorita se las vuelvo a reenviar. De hecho, no, yo le comenté. lo pedimos a ella. Es que... Ok, sí, de hecho le comentaba a ella que era como material y como guías, como para que tuvieran, no tanto para las clases, sino para su práctica como diaria. Porque Sí. la verdad, en cuanto a Neumo, pues sí hay varias cositas nuevas. Entonces, nada más ahorita igual para comentarle. Y ahorita, Alberto, te hago llegar la cuestión de los resúmenes como tal que te había comentado de asma para ayudarlos un poquito más al entendimiento de la patología, porque la verdad leer las guías a veces es muy escueto y la verdad es que son temas muy largos, ¿sale? Entonces, como les comentaba ayer, mucha atención en cuanto al manejo de crisis de asma y manejos de farmacológicos de asma estable para su POEM. Digo, en cuestión de POEM, la verdad es que se usa la GINA 2014, entonces también nada más para echarle un ojo, ¿sale? En cuestión de enfisema, la verdad no recuerdo algún tipo de pregunta, pero sí nada más les hago esa observación para que pues les llegue a ir un poquito mejor en su examen, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. Bueno, si no hay alguna duda, pues el día de mañana nos vemos para hablar un poquito más de lo de la época, ¿sale? Sí, doctor, gracias. Bueno, muchas gracias, que tengan buena tarde y buena guardia a todos. Mañana. Hasta mañana. Adiós. Gracias. Gracias.